Buenos días, jóvenes. Les deseo que se encuentren bien de salud, al igual que su familia. Continuando con los temas del grado, hoy vemos lo que es la gráfica de funciones lineales de primer grado, o conocida como función lineal, mediante intersecto en los ejes coordenados. Ya anteriormente estuvimos graficando puntos y haciendo gráficas en el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano tiene dos ejes: el eje horizontal, o que la recta numérica horizontal, que se le llama eje X, los positivos a la derecha, negativos hacia la izquierda, y el eje vertical, que se le conoce como eje Y, del origen positivos hacia arriba y del origen los negativos hacia abajo. Anteriormente graficamos funciones lineales mediante tablas. Aquí tengo un ejemplo ya con la tabla. Tengo el ejemplo de y igual 2x menos 4 y construíamos la tabla para los valores de x. En este caso tengo negativo 1, 0, 1, 2, 3, y sustituíamos los valores de x en la función para obtener los valores de y. Cuando yo sustituyo negativo 1 en x, 2 por negativo 1 me da negativo 2, negativo 2 más negativo 4 obtengo negativo 6, y así sucesivamente. Sustituyamos 0, encontramos el valor de y. Para 1 el valor de y nos da negativo 2, para 2 nos da 0, y para x igual a 3, y nos da 2. Con estos valores creamos las coordenadas de los puntos a graficar. El punto negativo 1, negativo 6. Recuerde que el negativo sería a izquierda del origen, y cuando y es negativo bajamos sobre el plano cartesiano. Estamos usando papel cuadriculado. Esta gráfica nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos que para graficar negativo 1, negativo 6, del origen negativo 1 y en x, y para y negativo 6, en la intersección de ambas líneas está el punto negativo 1, negativo 6. El punto 0, negativo 4, tenemos 0, que es el origen, hasta el nivel de negativo 4. Para 1, a la derecha, el valor en y sería negativo 2. 1 a la derecha y bajaríamos hasta el nivel de 2. Ahí marcamos el siguiente punto. Para 2 en x, el valor en y sería 0. El valor en x, 2, al ser y igual a 0, nuestro valor no tiene que subir ni bajar, se queda sobre el eje. Y el punto 3, 2. Después de haber marcado los puntos, auxiliándose de una regla, trazamos la gráfica de la función de primer grado, que es y igual 2x. Entonces, ahora vamos a lo que es el concepto de intersectos. Dice: los intersectos con los ejes coordenados del plano son los puntos donde la gráfica de una función corta los ejes coordenados. Vamos a tener intersecto en x y un intersecto en y. Dependiendo de las funciones, pueden tener más intersectos. En este caso, es que es una función lineal, tenemos mínimo un intersecto en cada eje. Nos referimos a esto. Al haber trazado la gráfica, pasamos la regla, trazamos la línea, pero la línea pasó sobre el eje X en este punto, en el punto 2,0, y en el eje Y la gráfica pasó sobre el eje en este punto, aquí. Estos serían mi intersecto en X y este es mi intersecto en Y, en donde la línea exactamente deberá de cortar. Por ejemplo, yo puedo trazar una aquí, y nos referimos entonces al valor en X. Aquí pasó por mi intersecto en X, y acá donde
la línea recta, la gráfica de la función, pasa sobre el eje Y en este valor de menos 2. Entonces, volviendo, dice los intersectos con los ejes coordenados del plano son los puntos donde la gráfica de una función corta los ejes coordenados. Vamos a tener el intersecto en el eje X, el punto donde la gráfica pasa sobre el eje X, y el punto del intersecto en el eje Y, que es el punto donde la gráfica corta el eje Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, volviendo a explicar, el intersecto en el eje X es el punto donde la gráfica, la línea que dibujamos, corta o pasa sobre el eje X y se representa como intersecto en X con las coordenadas X, 0. La coordenada en Y, es decir, el valor de Y va a ser 0. En el ejemplo anterior, yo necesito ver el intersecto. El intersecto lo tengo aquí. Tengo el eje X. Cuando trazamos la línea pasó sobre el eje X en este punto. Y aquí miramos que el valor para X es 2 y el valor para Y es 0. En el caso de el intersecto en el eje Y, es el punto donde la gráfica corta o pasa sobre el eje Y. Tenemos el eje Y. Al dibujar nuestra línea recta, la gráfica de la función lineal, la línea pasó sobre el eje Y en este punto. Este es el intersecto en Y. Miren el valor de X, 0. Y el valor de Y, negativo 4. El intersecto en el eje Y es el punto donde la gráfica corta el eje Y y sus coordenadas se representa Y, coordenada 0Y, porque el valor de X es de 0. En el ejemplo, cuando lo hicimos mediante tablas, sabemos de que la pendiente M es 2, es una función creciente. Está inclinada hacia el lado derecho. Bien, es pendiente. La ordenada al origen, o que se representa por la letra B, es negativo 4. Y los intersectos, entonces el intersecto en X, ya sabemos que para el intersecto en X, yo lo busco sobre el eje X, lo tengo en 2 positivos, el intersecto en X está en 2 positivos, pero el punto no sube hacia los positivos ni baja, se queda a nivel del origen. El valor de Y es 0. El intersecto en X es el punto 2,0. Y el intersecto en Y lo busco sobre el eje Y. Bueno, empecemos con X. El valor de X es 0. El punto está aquí. El punto no está ni desplazado ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene una coordenada 0. Entonces el intersecto en X es 0. Pero en Y está en el valor de negativo 4. En el siguiente video yo haré ejercicios donde vamos a calcular los intersectos para luego llevarlos al plano cartesiano.